Bien, quisiera para los que se suman hoy dar un contexto de estas charlas mensuales. La idea es un acompañamiento para los que están siguiendo la meditación inicial, de manera de poder encontrar cierto contexto de la práctica budista que los pueda ayudar a referirse más precisamente en la meditación. Para mí, como directora del centro, es un desafío hoy en día mostrar la meditación para personas ajenas al budismo, porque en general eh, la meditación es una parte del entrenamiento de un budista, una parte de su vida. Y por eso este año voy encontrando como una progresión en las charlas. Las otras han quedado grabadas por si a ustedes les sirve escucharlas. Y lo primero que fuimos viendo son lo que llamamos los tres entrenamientos. El entrenamiento en la meditación, en la conducta ética y en la sabiduría. Son los tres entrenamientos básicos para un budista, ya sea que se hable del budismo presente en Vietnam, Japón, Birmania, en el sur de India, o que hablemos del budismo de Japón, de China, o del budismo de los tibetanos, o eh, diferentes linajes, todos compartimos esto que llamamos los tres entrenamientos. Entonces, la meditación no puede ser extraída de ese equipo de tres y practicada sola. La conducta ética no podría ser sacada de contexto o la sabiduría no podría ser sacada de contexto. De allí entonces surge esto que conocemos como el octuple noble sendero, en donde va a haber un enfoque de cómo ir de una persona común eh, con condicionamientos, con velos, con dificultades para discernir correctamente a lo que llamamos un Buda. Y en ese camino van a haber diferentes enfoques en cuanto a cómo practicar la meditación, cómo practicar el desarrollo de la sabiduría o cómo practicar la conducta ética, pero son detalles dentro de esa presentación. Ahí estamos conectados. Que el mérito nos acompañe hoy para que no se vuelva a cortar. Entonces estaba repasando con algunas personas que están aquí en el templo lo que vimos el mes pasado, en donde habíamos encontrado esas tres palabras: aspiración, motivación e intención en nuestra vida. Y hoy nos toca algo diferente, pero complementario, que es el mérito y el beneficio. Son palabras muy, muy típicas de nuestro contexto y que le dan el sentido a nuestra práctica meditativa. Les hablaba recién de un cierto desafío para mí en el sentido de cómo mostrar la práctica meditativa para personas que o son nuevas para el budismo. Entonces, como repaso general, aspiración, motivación e intención, muchas veces las mezclamos en nuestra vida cotidiana. Tengo la aspiración de hacer un viaje a India, tengo la intención de viajar a la India, tengo la motivación de viajar, y nos parece que es todo igual. Y veíamos este ejemplo, supongan, de alguien que quiere subir a la cumbre de una montaña y que entonces su aspiración es llegar a la cima. La motivación ese sería el qué. ¿Qué es lo que voy a hacer? El por qué lo voy a hacer sería la motivación, como para diferenciar aspiración y motivación. La motivación es, bueno, ¿y para qué quiero llegar a la cima de la montaña? Bueno, por algún desafío personal, para probar si soy capaz de hacerlo, o para llamar la atención y entonces hablar del calentamiento global, o algo así, que yo quiera resaltar, que indique el por qué. Entonces, cuando un qué está acompañado por un por qué, hay mucho mayor empuje, hay mucha más energía entusiasta en lo que hacemos. Pero todavía falta el cómo. Y el cómo entonces va a ser la intención que yo voy a aplicar en ese viaje. Y cuando hacemos al inicio de nuestra práctica la toma de refugio, decimos que yo pueda, tomo refugio en Buda, Dharma y Sangha hasta obtener el despertar. Ese va a ser mi qué.
qué es lo que me mueve a sentarme. Pero no va a ser lo que me mueve a solo sentarme. También me mueve a todas las actividades en la vida cotidiana. Mis acciones del cuerpo, de la palabra o incluso mis pensamientos van a tener ese propósito mayor, esa aspiración mayor. Entonces, si hasta ahora yo estaba aburridísima con un tipo de trabajo o muy disconforme con ciertas condiciones en la casa o lo que fuera, todo cobra otra perspectiva, porque tengo una aspiración que no se ve sujeta a eso que está sucediendo en el momento. La aspiración es esa, de llegar al despertar. Y a continuación de esa parte primera de la plegaria, dice que por mi práctica de la generosidad y las demás virtudes pueda obtener el estado de Buda para beneficiar a todos los seres. Entonces ahí está la intención de qué es lo que voy a hacer para poder llegar a ese objetivo que me propuse. Por ejemplo, volviendo al montañista, entonces se va a procurar tener unos buenos zapatos, estar en buen estado físico, saber si tiene que hacer alguna pausa, saber si tiene que llevar agua, saber si tiene que, no sé, tomar vitaminas o lo que fuera en el viaje, como para llegar y ser coherente con esa aspiración. Tener una aspiración y decir, bueno, que suceda. Vieron que hoy en día uno utiliza mucho, ojalá que estés bien. Tiene un cierto impacto. Por lo menos estamos deseándole el bien, pero no nos estamos involucrando en su bienestar. ¿Se entiende la diferencia? ¿Qué puedo hacer yo para que estés bien? ¿De qué manera puedo acompañarte para que estés bien? ¿Qué necesitas de mí para que estés bien? Y en ese sentido, hay veces cuando ustedes están por emprender alguna tarea, podrían proponerse, voy a tratar que antes de empezarla, escuchar qué es lo que el otro necesita. Yo muchas veces me lo hago como un pensamiento que queda en el fondo, ¿no es cierto? No tanto lo que a mí se me ocurre, sino qué es lo que el otro necesita. Si yo pudiera leer la mente de ustedes, por ahí estaríamos hablando de otra cosa, pero no tengo esa capacidad, pero sí trato como de que sea un ida y vuelta. Y con esto quería contarles que el otro día vi por segunda vez algo que me impactó y que lo guardo como referencia. Algo muy sencillo de todos los días. No sé si ustedes lo vieron, pero si no, les pido que lo observen. Una vuelta iba en un colectivo, vieron que nos deja como con cierta altura, y se paró un rato por el tráfico. Y entonces veo esta escena. Para un camión, abre la parte de atrás, se bajan dos personas, saludan a otros que estaban en un garage, bien al fondo, yo todavía no entendía qué es lo que estaba pasando, y tenían que descargar neumáticos. Y entonces, mientras que están hablando, empieza uno desde el fondo del camión, hace rodar un neumático, la persona que estaba en la vereda simplemente lo hace picar y el neumático entra directo en el garage. Con una facilidad insólita para mí, que no tengo esa habilidad, y mientras tanto iban hablando de cómo iban sus cosas, de cómo iba la familia, de qué es lo que tenían que hacer, etcétera. No había nada de preocupación, nada de estrés, había solo habilidad. Y mantenían la atención en lo que estaban haciendo y a la vez había un contacto amable entre esas personas. No sé, no sé si serían amigos o no, pero de por sí había empatía en lo que estaban haciendo en conjunto. Entonces, ninguno se sobrecargaba eh, y no es que a alguien se le ocurrió de adentro del camión juntar los neumáticos en sus brazos y llevárselos, pasárselos al otro y el otro llevarlos y pasárselos al otro. Bueno, el otro día lo volví a ver y es realmente una habilidad asombrosa como la que tendría cada uno de ustedes en sus áreas de conocimiento y que para los que no estamos formados en eso, nos sorprende y podríamos aspirar a tener esa habilidad en nuestra práctica de la meditación, en nuestro camino hacia el despertar, que podamos ser tan hábiles y tan, con, tan con tanto
apertura, flexibilidad, etcétera. No les importaba ni el ruido, ni el horario, ni el sueldo, ni nada. Era simplemente hacer algo que habían descubierto que podían hacer entre varios sin recargarse uno más que otros. Y me dio mucha alegría verlos el otro día que seguían, que no era algo así casual que se me ocurrió ver de 3 personas, sino que habían otras 3 en otro barrio de Buenos Aires y unos años más tarde que lo pesqué, esta vuelta caminando, así que me detuve a mirar esa habilidad y le sonreía como diciendo, no puedo creer cómo lo hacen todavía. Pega una curvita a la rueda, pero sin que siquiera la mueva, ¿no es cierto? Es solo la manera en que, como un buen tenista hace ese juego de cómo va a picar la pelota. Bueno, este era de cómo iba a picar el neumático para salir exactamente para allá, con la fuerza para que termine ahí y el otro, pin, la dejaba caer. Entonces, en eso estamos. Hay interés en la práctica de la meditación y ahora tenemos que encontrar la destreza para recorrerla y que no sea algo entendido aisladamente del resto de nuestra vida y que tampoco esté aislado del contexto budista. Por ejemplo, se ha puesto de moda la meditación, que es algo muy bueno. Bienvenido sea que no sea un tema tabú, que se pueda hablar en cualquier contexto, que personas que no se nos ocurriría para nada que estuvieran interesados en la meditación, están meditando porque se los recomendó su médico para la presión, para, qué sé yo, algo físico, para la ansiedad, etcétera. O porque su novio o su novia practican meditación y terminaron meditando, etcétera. Y a la vez, que es algo que se habla mucho, se habla fuera del contexto budista. Por ejemplo, toda la tendencia de mindfulness está tomada el contexto de la meditación budista, pero han sacado de lugar, sacado de ese entrenamiento la conducta ética, la sabiduría. Y ahora lo están agregando. Tengo algunas personas bien conocidas, terapeutas de la línea cognitiva conductual, que están muy interesados en el mindfulness, en promoverlo, en practicarlo, etcétera, y me comentaban que fueron agregando ahora un sector de compasión. Entonces, no solo es el enfoque de la meditación, sino de la compasión. Eso surge de la conducta ética, centrada en el camino budista, que es tan necesario poder complementar una cosa con la otra. Si no, terminamos en la práctica de la meditación reparando el caos de nuestra vida antes de sentarnos. Y después de meditar, volvemos al caos. Entonces, ¿qué tal si encontramos un equilibrio entre lo que es antes, durante, después, en cuanto a la práctica meditativa o lo que solemos llamar la meditación formal y la meditación informal, la meditación en la vida, haciendo nuestras cosas? Pero no debe detenerse ahí nuestra búsqueda, meditación y conducta ética, sino que tenemos que avanzar hacia la sabiduría, ver la realidad tal cual es. Y entonces ahí sí que hay un enfoque completo, holístico, si quieren llamarlo. Recién les decía que la compasión está asociada a la conducta ética y algunos de ustedes dirían, no lo entiendo. Y les mostraba cómo, en base a los 3 entrenamientos, luego, cuando se explica el octuple noble sendero y se explica los medios para llegar a liberarnos del sufrimiento, pueden variar esos métodos o medios de acuerdo a las diferentes enseñanzas dadas por Buda. Porque Buda fue enseñando a medida que le preguntaban o a medida que aparecían casos. Los votos monásticos, que son unos cuantos, fueron apareciendo porque aparecían casos de errores, de malos entendidos. Entonces decía, a partir de hoy los monjes tienen este nuevo voto. A partir de hoy tienen este otro voto. Alguien me comentaba que es monja y me decía, yo le preguntaba con curiosidad, ¿por qué las monjas tienen más votos que los monjes? No he tomado nunca los votos de
monástica. Y entonces me decía, porque es así. En un momento hay un voto de las mujeres que dice, no pueden ir solas por la noche. ¿Por qué? Porque en un momento una monja fue sola por la noche y alguien la asaltó, la lastimó, etcétera. Entonces Buda dijo, bueno, a partir de ahora las mujeres no salen de noche solas, tienen que salir acompañadas. Y se ocupaba de esa comunidad que estaba bajo su cuidado con el mismo cariño que haría un padre o una madre en su casa, diciéndole, bueno, hasta que no tengas tal edad, no vas a salir a la calle o vas a volver a casa a tal hora, etcétera. Así que son más bien reglas de convivencia y no tanto leyes. Pero cuando se habla de la conducta ética, entonces, si tomamos como referencia la primera enseñanza de Buda, se apoya en cómo alejarnos de la negatividad de manera de no promover el sufrimiento en nosotros. Ustedes me detienen si hay algo que voy muy rápido. Entonces se habla de no matar, no robar, no mentir, etc. Y eso ya establece un límite. Y lo que muchas veces comento, porque a mí me ha servido en lo personal, el no cometer el daño ya es practicar la virtud. No matar es virtud. Proteger la vida es más virtud. ¿Se entiende? A veces somos muy severos con nosotros mismos, entonces decimos, no hice nada bueno. Pero el no hacer el mal ya es bueno. Y ahí tenemos que apoyar nuestra confianza en que somos capaces de hacer de practicar la virtud, de hacer el bien. Entonces, en la primera enseñanza, Buda va preparando al discípulo. Nosotros podríamos ver la historia del budismo e incluso en un mapa decir, acá está tal enseñanza, acá se practica tal otra, acá se practica tal otra, como compartimentos separados. Pero la idea de Buda fue algo progresivo y mostrar un método que se adapte a la motivación y a la capacidad de los diferentes individuos. Podría haber hecho millones de enseñanzas, por eso se habla de 84.000 enseñanzas, que es bastante numeroso, pero se resumen en estos 3 ciclos. En la segunda enseñanza, para los que ya se habían comprometido con eso de dejar de hacer el mal, entonces les propuso ocuparse de la motivación y no tanto de la acción. Entonces, en esa motivación, el no matar está apoyado en no hacer sufrir al otro, no en evitar mi sufrimiento. ¿Se entiende? Se amplió. La meta se amplió. Pasar de cuidarme a cuidar a los otros. No podemos hacerlo de otra manera. Cuando estamos practicando la meditación, es el mejor ejemplo para darnos cuenta que nosotros somos el conejito de Indias en donde estamos llevando lo que estamos aprendiendo. Estamos poniendo en práctica en nosotros. Supongan las personas que muchas veces les gusta compartir lo que descubrieron con otros. Y le dicen, no sabes, encontré una nueva dieta que es mucho más fácil que las otras. No la probó, pero se la propone a sus amigas y después sus amigas dicen, terminé en la guardia porque me bajó la presión enormemente o porque estoy anémica, etcétera. Ah, qué barbaridad, no servía de nada. La idea es probar en nosotros, comprobar que es cierto, que tiene un beneficio y después entonces comprender lo que el otro necesita. Por ahí necesita lo mismo, por ahí necesita algo diferente, pero si no lo hemos pasado por nuestra experiencia, hay demasiado bullicio en nuestra cabeza para darnos cuenta qué es lo que necesita el otro. Entonces, cuando empezamos a prestarle atención a la motivación para actuar de una cierta manera con el cuerpo o con la palabra, el énfasis está en aliviar el sufrimiento del otro, no generarle sufrimiento y si tiene condiciones dolorosas, ver cómo aliviar el sufrimiento. No podemos sacarle sufrimiento. Imagínense, si Buda lo podría haber hecho, lo habría hecho. Apenas llegó al despertar, ¡pim!, estamos todos despiertos.
y no hay más sufrimiento porque no hay más ilusión. Pero no, es un camino personal. Cada uno necesita recorrer este camino, es un proceso personal y lo que Buda nos da es su enseñanza para que lleguemos al mismo objetivo que había llegado él. Y así, desde la época de Buda hasta nuestros días, hay muchísimos seres que han llegado al despertar. Y sobre esa base de la motivación en la acción, entonces ahí uno empieza a ejercitarse en, bien, no voy a matar porque sé el sufrimiento que ejerzo sobre ese ser, voy a tratar de salvarle la vida. Qué sé yo, aprendemos a salvar a los mosquitos, aprendemos a salvar a las arañas, aprendemos a salvar a las pulgas, aprendemos, por supuesto, a salvar a alguien que está en peligro, que otra persona lo viene persiguiendo, aprendemos a salvar a un perro que está siendo agredido por otro perro, no sé, nos involucramos en algunas áreas de la vida en donde nos sentimos capaces y si nos queda grande la situación, pedimos ayuda, ya no pasa por alto, ¿no es cierto? Cuando las personas dicen, me impresiona ver tantas personas viviendo en situación de calle. No es que no estaban antes, estaban, pero no las veíamos, ¿no es cierto? Era un número importante. Que sean un poquito más o un poquito menos, lo que habla es de que nosotros ahora tenemos la capacidad de ver y antes no teníamos la capacidad de ver. Y que estén ubicados en un lugar más visible no hace más dura la realidad de ellos, simplemente es algo que ya estaba y que van viendo o buscando estrategias para ver cómo liberarse de ese sufrimiento. Entonces, la compasión surge de la conducta ética, porque está presente la motivación con la que hago algo, incluso con la que pienso algo. Imagínense la sutileza en este camino de transformación en donde el pensamiento impacta. Que yo no lo suelte en palabras o no lo suelte en acciones, no quiere decir que nadie se haya dado cuenta. Impacta en mí directamente, pero también como hay un impacto en mí, de alguna manera va a salir. En un momento de descuido sale. Por ejemplo, alguien que piensa mal de otro o piensa que el otro es el culpable de nuestros padecimientos. En un momento de impaciencia se lo decimos. Y después nos decimos, yo no quería decirte esto. Y sin embargo salió, pero porque ya estaba plantado en nosotros, ¿no es cierto? Y ahí entramos en la enseñanza más sutil de Buda, que habla de la percepción pura. En vez de estar en un contexto relativo, ¿se acuerdan que muchas veces comento cómo estudiar la enseñanza de Buda, entendiendo si está hablando desde la verdad relativa o desde la verdad absoluta? En realidad hay una sola verdad, pero nosotros, desde este lugar condicionado, entendemos solo lo relativo, lo convencional, lo que está marcado por el tiempo, el espacio, la materia, los conceptos, los acuerdos. Raramente nos corremos de eso relativo. No quiero decir que nunca, de tanto en tanto. Y entonces Buda presenta la verdad absoluta y presenta entonces la percepción pura del ser. Y esa percepción pura necesitamos trabajarla nosotros con nosotros mismos en la meditación para después poder empezar a soltarlo en la percepción de los demás, de lo otro, no solo los seres vivos, sino todo lo otro. Si no lo hacemos, empezaríamos a sugestionarnos. Si no hacemos ese trabajo primero con nosotros mismos, empezaríamos a sugestionarnos y diríamos, bueno, Belén es un Buda. Sí, es un Buda. Tiene ojos de un Buda. Y tiene la sonrisa de un Buda. Y por ahí otro día viene enojadísima Belén. Y yo digo, pero si eras un Buda. Y se rompe mis conceptos y se rompe todo lo que yo armé alrededor de una persona. Pero si yo avanzo en la percepción pura de este Buda que soy esencialmente, entonces con toda lógica todos ustedes son Budas.
¿sí? Y necesito acercarme de a poquito. De a poquito quiere decir, habiéndome apoyado mucho en eso. No quiero sufrir, por lo tanto, no genero acciones que me lleven a sufrir. Ese era el primer punto. No quiero promover el sufrimiento en los demás. Por lo tanto, voy a trabajar con una motivación altruista para ver de qué manera puedo ayudar a los demás. Y sobre esos dos puntos, entonces, reconozco su esencia. Trato de conectarme más con su esencia y no tanto con lo que me dice su apariencia, su manifestación. Y entonces ahí es donde aparece la compasión. La compasión está en de qué manera puedo ayudar a los demás y también está en esa percepción pura. Todos somos Budas y sin embargo, por desconocerlo, nosotros mismos nos metemos en problemas. Como en ocasiones, bueno, Karmapa es el sostenedor de este linaje, Karmakayu, y en una ocasión decía, la sonrisa de Buda, de la expresión cuando uno lo visualiza, debería haber una sonrisa en su un gesto de sonreír, y sonríe, dice, como haría una madre cuando ve a su hijo que está probando cosas nuevas y que se va a meter en problemas, pero que necesita dejar que pruebe. Mis hermanas me decían cuando mis hijos eran adolescentes, era el peor momento para mí, porque necesitaba dejarlos que hagan lo que tenían que hacer y después venían y me contaban, no sabes lo mal que me fue con esto, con lo otro, etcétera. Pero en esa relación de aprendizaje, esa adolescente ya no le pueden decir los padres, no hagas, no hagas, no hagas. Hay que dejarlos que prueben. Y sin embargo, entonces dice Karmapa, Buda sonríe a todos los seres porque, tal como una madre ve que se meten en problemas, y los ama tal cual como ama una madre a sus hijos o un padre a sus hijos. Está siempre la figura de la madre, pero es algo más amplio, por supuesto. Y también sonríe porque sabe que son Budas y que no hay una realidad del sufrimiento, una realidad de la confusión o una realidad del error. Entonces, por ahí en otra ocasión, cuando visualicen a Buda, recuerden ese sentido de la sonrisa. Me acuerdo a alguien que comentaba que estaba padeciendo una severa depresión y decía, y detesto que todos los Budas, todos los maestros actuales se rían tanto. ¿De qué se ríen? Si hay tanto sufrimiento. El Dalai Lama se ríe, seguramente lo habrán visto en algún documental. Mingyur Rinpoche se ríe, hay tantísimos maestros que se ríen. Y es su manera de ayudarnos a relajarnos de esta tensión constante de tratar de sostener algo que es ilusorio. Entonces, ahí vemos cómo la compasión tiene que ver con la conducta ética. Si hay compasión, esa conducta ética se desarrolla ampliamente. Y más si esa compasión está apoyada en la sabiduría. Porque entonces no es la sabiduría de cómo funciona esta computadora, es la sabiduría de la realidad del ser. Y si la compasión está apoyada en la vacuidad esencial mostrada por Buda como la naturaleza inherente de todos los seres, entonces es una compasión que no se gasta, que no se agota, que fluye constantemente, porque no hay alguien aferrado a la noción de compasión. Bien, yo presento varios temas como para que tengan una mirada general de en dónde se ubica la meditación budista. Y dentro de la meditación tenemos esta primera etapa que es calmar el pensamiento agitado. Y por pensamiento entendemos todas las expresiones, recuerdos, proyectos, sensaciones, sentimientos, emociones, pensamientos de cualquier tipo, etc. Entonces, esa agitación necesita calmarse. Cuando hay estabilidad en esa calma, se puede ver.
De la misma manera que si el ejemplo clásico, si llegamos al borde de un río y tenemos sed y nos dicen que esa agua es potable, tomamos con el vaso y si somos personas de ciudad, no, es, es una agua de color marrón, no voy a tomar esta agua. Y la persona que es de campo dice, espera un ratito, todos los sedimentos se van hacia el fondo y esa agua es deliciosa y sirve para saciar la sed. Entonces, cuando hay calma en nuestra conciencia, cuando hay una conciencia separada de lo que ocurra alrededor o dentro nuestro, es independiente de las emociones perturbadoras y demás, en esa calma entonces podemos empezar a ver. No se detiene la práctica de la meditación en la calma. Es solo un paso para preparar el terreno para ver. Lo que nos interesa es ver lo que antes no podíamos ver y es ver quién soy realmente. Más allá de mi nombre, de mi historia, de si soy hombre o mujer, de si soy argentino o ruso, etcétera. Y entonces ver la realidad tal cual es lo que realmente nos transforma. Todo lo otro va a estar apoyado en el esfuerzo. Ver algo, aunque sea un atisbo, un vislumbre de la realidad, nos transforma. Después hay que estabilizar. Entonces ahí es donde se juntan las dos prácticas, de la calma mental y de ver la realidad tal cual es. Entonces yo sé eh, ver o comprender y estabilizar esa comprensión, que no sea algo casual o algo que apareció y que después me queda como un simple recuerdo. ¿Sí? Bien, entonces metámonos hoy en esto que vimos, que nombre como eh, mérito y beneficio. ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna pregunta que desean hacer ahora? Bueno, entonces mérito. Es algo típico del budismo. No sé si está tan presente en otros contextos. Podríamos traducirlo como energía positiva o virtud, estaría en ese mismo contexto. Y aquí hablamos de reunir mérito, reunir tanto mérito como sea posible, acumular mérito a través del cuerpo, la palabra y la mente. Es una actividad propia del camino budista y por supuesto va a complementar nuestra práctica de la meditación. Volviendo a la plegaria del inicio, dice la segunda parte, por el mérito de mi práctica de la generosidad y las demás virtudes, que pueda obtener el estado de Buda para beneficiar a los seres. Entonces, por el mérito de mi actividad o de mi práctica de la generosidad y las demás virtudes, se refieren a las 6 paramitas. Las vamos a estudiar en otra charla para que los que necesitan tengan toda esa información. Generosidad es una, conducta ética es la otra, paciencia, energía entusiasta o perseverancia, la concentración meditativa, que es lo que hacemos en esta práctica los martes, y la sabiduría. Entonces, para que se la llamen paramitas o virtudes o perfecciones, necesitan todas estar asociadas con la sabiduría. Una generosidad unida a la sabiduría, una paciencia unida a la sabiduría, etc. Y entonces buscamos las maneras en lo cotidiano para generar mérito y ofrecerlo. Por ejemplo, nuestra práctica la ofrecemos al final, porque la práctica de la meditación es virtud, y entonces esa virtud la reunimos y la ofrecemos a todos los seres. Es como empezar a ayudar, no es una manera directa, es una manera indirecta, pero estableciendo una conexión en esta relación de uno mismo con todos los demás. Y ya que es algo que hacemos en principio a través de la intención, entonces qué mejor que sea lo más amplio posible. Es decir, que junte toda la virtud, no una partecita, y que a la vez piense en todos los seres, no solo en algunos. Entonces muchas veces digo, si hay alguien enfermo, cercano, que nos inquieta, o alguien que acaba de fallecer,
etcétera, tenemos esa referencia. Pero si dedicamos el mérito a esa persona, va a haber una cierta intencionalidad, una cierta expectativa, y eso no es correcto. Entonces decimos, para esa persona y para todos los demás. Es fácil pensar, si hay alguien enfermo, para ese enfermo y todos los enfermos, ¿no es cierto? Enseguida se nos abren muchísimos casos, para este difunto y todos los difuntos. Entonces, de esa manera necesitamos empezar a enfocar, ahora observando el final de nuestra práctica, que si hemos reunido mérito, lo dedicamos. Se dice. Ahora en un ratito te escuchamos, Mónica. El mérito reunido se pierde fácilmente si no es dedicado. Y dedicar, por ahí no se entiende la palabra al principio, es ofrecer, entregar. Es uno de los significados de dedicar. Entonces, yo se lo puedo dedicar a Buda, se lo puedo dedicar al despertar, entendiendo como el estado, tanto de Buda como de los seres, como mío, y de esa manera entonces ya no es más mío. Es un muy buen ejercicio mental que podrían aplicar de ahora en más. Cada vez que están apegados a algo, supongan las mujeres, se compraron unas maravillosas botas nuevas y están tan chochas, contentas con esas botas, que se las muestran a sus amigos y caminan sintiéndose muy especiales, etcétera, y podrían pasar por una baldosa floja como hay en muchas veredas de Buenos Aires y sentir que se les arruinaron las botas por culpa de ese descuido de alguien, o ponerse de un muy mal humor, o sentir que de vuelta no son nada valiosas ustedes porque justo pisaron una baldosa y no se dieron cuenta de antes. Entonces, ¿qué tal si después de comprarnos las botas y salimos con ese paquetito, pasamos por nuestra casa, si tenemos un altar, decimos, Buda, te regalo mis botas? Y son las botas de Buda. Y entonces yo después me las puedo poner, pero son las botas de Buda. Cosa de que si me roban las botas en un gimnasio, eran las botas de Buda, no eran mis botas. Tendré la sensación de falta, pero no todo lo que se suma alrededor de ese robo. Y como estudiamos el karma, entendemos esta interdependencia, se juntaron las condiciones, desaparecieron las botas. Bueno, seguiré con las ojotas y seguimos viviendo sin darle mayor importancia. Y eso lo podríamos hacer con nuestro celular, con nuestros amigos, con las personas con las que estamos apegados, sus hijos, sus nietos, etcétera. Yo no puedo decirle a alguien, te regalo a Luis, porque Luis no es mi propiedad, pero yo puedo internamente eh, ofrecer a Buda la relación que tenemos con las personas que queremos, las cualidades que se desarrollan en esa relación, se las ofrezco a Buda. De manera que yo no estoy apegado, porque este Luis es distinto del que estaba hace un minuto atrás. Entonces no hay una suma de apego que después genere sufrimiento como devolución. Entonces, dice, el mérito es crucial para nuestro progreso espiritual y para lograr renacimientos favorables. Tiene un papel muy importante en los países budistas tradicionales, es cierto. Continuamente, por ejemplo, en algunas comunidades donde se le hace mucha diferencia entre el practicante monástico y el practicante laico, el laico es el que provee las condiciones favorables para que el monástico practique. Y el monástico se ocupa entonces de dedicarle el mérito a esos benefactores. Es muy, muy común en Tailandia, en Birmania, en Vietnam, etc. Incluso en las comunidades tibetanas. En Argentina hay algo muy particular, que somos muchos laicos practicando, pocos monjes. Entonces no está esa relación de la sangha monástica se ocupa de esto, la sangha laica se ocupa de lo otro. Si surge en el futuro, yo estaría encantadísima porque es tan bonito contar con una sangha monástica en nuestro país,
Pero en el mientras tanto, como laicos, viene alguien monástico, lo saludamos igual que a un laico y sentimos que tanto laicos como monásticos nos sentamos a meditar, nos ponemos a trabajar, hacemos todas las tareas propias de un centro budista, me refiero. Internamente, se considera que nos hace felices y virtuosos en nuestra mente, y externamente, que genera buenas circunstancias como larga vida, salud, riqueza, así como el carácter y las habilidades con las que nacemos. Entonces ya esto, me imagino que para algunos de ustedes nos empieza a atraer, porque vemos un beneficio extra. Entonces, si junto mérito, no es solo por la felicidad de los otros, sino que hay algo que me pasa. Y eso es lo insólito. Cuanto más ofrezco el mérito, más mérito tengo. Porque al ofrecer genero mérito. Hice una pausa para que lo pensaran. Y lo vuelvo a ofrecer. Y vuelvo a tener mérito para seguir ofreciendo. Y entonces se nos van a ir ocurriendo ideas a lo largo del día para acumular mérito. Pero lamento decirles que los resultados del mérito de esta vida los disfrutaremos en la próxima. Digo eso porque muchos están buscando como ese resultado inmediato. Me hacía gracia una publicidad de alguien que ponía unos hielos en la heladera y a los 2 minutos abría y todavía no estaba hecho el hielo, ¿no es cierto? Porque tenemos toda esta costumbre moderna de quiero algo, me busco en internet, lo mando, le pongo el pago, ¡pim! Y me tienen que tocar el timbre. Entonces, ahora con la práctica espiritual, pretendemos lo mismo. Hace 2 meses que estoy practicando la meditación y todavía vamos a seguir haciendo lo mismo. Y yo hace 40 años que soy budista y realmente me faltan varias vidas para llegar a ser Buda. Pero para decirles que cuando se habla de los beneficios son ciertos, pero los vamos a observar en la vida pasada, en la vida futura. Pero tengo una buena noticia. Todas las buenas condiciones que tenemos en esta vida son por el mérito que hemos generado en la vida pasada. Entonces podemos comprobar que lo que nos pasa ahora fue hecho por nosotros en vidas pasadas. Y de ahí surge algo muy bonito, de tomarnos el tiempo de agradecer a ese ser de vidas pasadas que se esforzó tanto para reunir condiciones que yo pueda estar disfrutando hoy. Raramente nos agradecemos a nosotros mismos. Por ahí sería una muy buena oportunidad de reconocer ese gran esfuerzo. Entonces, es cierto que para un occidental esto de vidas pasadas y vidas futuras es muy difícil de entender a simple vista. Hay personas que lo aceptan al toque, hay otras personas que les cuesta y que los invito a que respeten ese tiempo personal, estudien, apóyense en algunas investigaciones. Por ejemplo, es muy interesante un canadiense, tendría que buscarlo, pero puedo buscarlo si a alguno le interesa, que hizo el trabajo de eh, recorrer las historias de niños que hablaban de su vida pasada. Y entonces, por supuesto, en un contexto cultural donde eso es aceptado, está lleno de casos. Uno va a India y el hijo del almacenero le contaba a su papá que en la vida pasada, vivía en tal provincia y estaba en esa casita y el papá estaba chocho y iban a visitar a los padres y le decían, esta es la persona que debe haber fallecido más o menos en tal época. Sí, sí, de hecho mi abuelo falleció. Bueno, y está todo comprendido en ese contexto cultural, pero esta persona empezó a encontrar casos, o sea, relatos de niños nacidos en Occidente que comentaban esto y que los padres, en vez de decirle, déjate de hablar de esas cosas, le decían, a ver, contanos más, o habían guardado esos relatos grabados, etcétera, y fue haciendo esa investigación como para, desde ese lugar, tener un poquito más de datos, ¿no es cierto?
Y después tenemos que tratar de abrir un poquito nuestra mente en el sentido de considerar cómo es posible que este ser, con todas las características que tenemos, haya nacido así. ¡Puf! Y después cuando venga la muerte, va a desaparecer. ¡Puf! Y no quedó más nada. En todas las tradiciones religiosas está la noción de una continuidad después de la muerte, ¿no es cierto? O sea que para allá tenemos bastante aceptación, porque nos hemos criado en un contexto de una cultura judeocristiana, teísta, ¿no es cierto? Aunque sea atea, aunque nuestros padres hayan sido ateos y todo nuestro contexto familiar haya sido ateo al máximo, está la noción de algo, la creencia en algo. El ateo cree en algo, pero para el pasado nos cuesta. Pero nos cuesta porque no nos hemos puesto a bucear. ¿Por qué a veces entre hermanos pensamos diferente? ¿Por qué a veces los mellizos o los gemelos tienen personalidades diferentes? ¿Por qué elegimos un color y otro hermano elige otro color? ¿Por qué elegimos una comida y otro hermano elige otra comida? No es solo la intervención de nuestros padres o el contexto familiar o social. Hay algo que sale de nuestra propia determinación. Y eso habla de algo previo a nacer, que no puede haber sido un ratito, suponga, el momento de la concepción. Tiene que ser antes de la concepción, porque tenemos las historias de, qué sé yo, el bebé, gestación, todas las respuestas que tienen, los mellizos, los gemelos, o cuando son más, que está también muy bien recopilado y que hablan como de esas características propias de antes de nacer. Y entonces, ¿cómo es posible? ¿Es algo casual, fortuito, o es algo que traemos de antes? Entonces, ya el hecho de dejar abierta la mente a puede ser, es un enorme paso. Y dense su tiempo hasta encontrar esa manera de comprobarlo. Entonces, el mérito genera un beneficio y ese beneficio se siente un poco más adelante, no es inmediato. Y eso nos debería entusiasmar para generar más y más mérito. Luego aparece entonces la actividad de ser generoso, porque es la forma más práctica de juntar mérito. Y hay muchas maneras de ser generoso, dando lo que el otro necesita, dando amor, dando nuestro tiempo, dando nuestra oreja, eh, dando medicinas, dando objetos, dando dinero, dando habilidades, todas esas formas, hasta incluso dar el Dharma, el don del Dharma, que si uno no se siente aún preparado o formado para enseñar, es compartir el Dharma, pero no evangelizando, no está esa forma en el budismo, sino más bien algo que las personas se vayan conectando en su tiempo, con su motivación, con su necesidad. Sería raro encontrar eh, eh, una insistencia en la publicidad en un centro budista. Es más bien anuncio, un anuncio, un anuncio y ya está. Y que esas formalidades que uno se suma a lo que está de moda. Pero después está la llegada de cada uno. Pero lo que sí podemos hacer es, si ustedes tienen eh, niños pequeños, mostrarles lo que han podido comprobar. Por ejemplo, discernir lo que es correcto de lo que no lo es. O algunos de ustedes, si son abuelos, entonces pueden mostrar eso, con el permiso de los padres, por supuesto, para no entrar en conflicto. Pero no hablarles de cómo tomar refugio en Buda o cosas así, sino lo básico. Vieron que los chiquitos a veces tenemos esa idea un poco romántica de que son buenos, pero hay algunos chiquitos que son muy agresivos y, por ejemplo, se dedican a matar a todos los insectos que encuentran en un jardín. Por ahí, cualquiera de nosotros fuimos así de chicos.
Entonces, que haya alguien que le haga notar que eso es un ser vivo, que está buscando cómo liberarse del sufrimiento, etcétera. No festejarle cuando anda matando por aquí y por allá a los insectos, o que le hacen maldades a las mascotas, le mete los dedos en el ojo, le tira de la cola, lo hace llorar, el perro está muerto de miedo en el rincón de la habitación y los padres o no se dan cuenta o le dejan hacer. Entonces, como padres budistas hay una enorme responsabilidad en cómo pasar ciertos principios apoyados en el amor y la compasión, en la empatía con el otro, como el manejo de sus emociones, las emociones propias del niño, eh, cultivar el contexto del silencio, de estar a gusto en el silencio. Se me ocurren estas ideas, pero hay muchísimas más, en donde no pasa a ser importante la palabra budismo, sino pasa a ser importante los principios, los valores que uno puede transmitir. Quizás, por nuestro ejemplo, también está presente el don del Dharma en nuestro trabajo, en nuestra manera de lidiar con los inconvenientes o de llevar a cabo esas horas de trabajo, etcétera. Y entonces estamos ofreciendo el Dharma, estamos siendo generosos con ciertos valores que son buenos para nosotros, pero que por ahí el otro dice, le voy a preguntar a esta persona eh, cómo hace para poder responder de esta manera. Eh, y simplemente de esa manera muy sensata, muy apoyada en el sentido común, en el beneficio, en la dicha, en la tranquilidad, en lo que para ustedes son valores importantes, puede entusiasmar a otros para que se sumen. ¿Sí? Bueno, el cultivo del mérito está motivado por aspiraciones tanto personales como altruistas. Buscar la felicidad propia es tan válido como buscar la felicidad de los demás. Eso necesito decirlo. Por ahí es obvio para mí, pero no sé si es obvio para todos. Buscar la felicidad solo para mí, descuidando la felicidad de los otros, eso es egoísmo. Pero buscar la felicidad para mí y de esa manera poder ayudar a los otros a encontrar la felicidad, eso es altruismo. Entonces, hay proyectos personales muy valiosos. Cuando hablamos del ego y el ego y el ego, que hay que destruir al ego y demás, son puras palabras. Lo que tenemos que soltar es el apego al ego, a considerar que somos solamente esto, para poder abrirnos a la realidad de lo que somos. Y para eso, entonces, si contamos con condiciones para ser felices, bienvenidas sean las condiciones. No vamos a mortificarnos diciendo, no, no, yo practico el desapego. Sino que si tenemos medios para ir a un restaurante y comer algo delicioso con unos amigos, vamos, lo pasamos lo más bien, libre de apego, disfrutamos de la situación y cada uno después se vuelve a su casa contentísimo. Si estamos solos, estamos bien. Si estamos acompañados, estamos bien. Si estamos con plata, estamos bien. Si estamos sin plata, estamos bien, etcétera. Es ese contexto en el que el budista empieza a manejarse con más comodidad. Y entonces la acumulación de mérito se centra para permitir nuestro progreso hacia el despertar por el bien de todos los seres. Así que vuelvo a lo del mes pasado, donde teníamos la motivación. ¿Por qué quiero llegar al despertar? Para llevar o acompañar a los seres a ese mismo estado. Entonces necesito acumular mérito. Por ejemplo, se estudia en el camino hacia Buda, está la noción del bodhisattva, el héroe que decide llegar al despertar con coraje para acompañar a todos los seres. Y entonces va recorriendo diferentes niveles de realización, hasta el más perfecto, que es el perfecto y completo estado de Buda. Y ese bodhisattva se propone tener recursos para poder ayudar. No sé, si salimos un día a caminar por esta ciudad, nos vamos a encontrar con varias personas necesitadas. Y podemos tener, muy común para los budistas, tenemos en un bolsillo varios billetitos que sean posibles para nosotros. Y, ¿qué tal? Buenos días.
mucho gusto, que estés bien, plim, plum, se nos acabaron. Y entonces uno dice, ah, ¿dejó de caminar? No, tengo que seguir caminando porque tenía que ir a algún lugar. Pero mientras tanto le sonrío, que estés muy bien, etcétera. Sigo ofreciéndole algo, pero se me acabaron los recursos. Entonces, ¿qué tal si yo aspiro en mi camino hacia el despertar, en mis próximas vidas, que pueda tener más recursos que en esta? Que pueda encontrar un trabajo que me reditúe, supongan un sueldo importante de manera y no tanta cantidad de horas, pero no para ir a jugar al fútbol. Bueno, si les gusta jugar al fútbol está todo bien, pero no 8 horas por día o todos los días, sino para que entonces tengo la oportunidad de ayudar porque tengo esos recursos. Y ahí notamos cómo las aspiraciones, si están apoyadas en el mérito, se realizan. Y si no están apoyadas en el mérito, quedan en aspiraciones. Es un dicho muy común. Es como, tenemos un proyecto, pero no tenemos plata en el banco. Y la acumulación de mérito es como tener plata en el banco. Entonces, si decimos, bueno, tengo que hacer una reforma en casa, me va a salir tanto, lo tengo, empecemos, ¿no? Tengo que hacer una reforma en casa, no tengo plata, lo postergo. O me ocupo de juntar los fondos para empezar ese proyecto. Así que van muy ligadas las aspiraciones y la motivación. ¿Por qué estoy acumulando un mérito? Para llegar al despertar lo antes posible. Porque si somos honestos, ahora estamos ayudando a los seres, pero de una manera tan limitada. No solo en los recursos, sino en la habilidad. A veces queremos ayudar y empeoramos las cosas. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado un montón de veces. Otra anécdota que me ha quedado acá. Recién llegada de mi retiro de clausura, en Luis María Campos, un colectivo 60, que se le rompió el motor. Atrás, un señor con un Fiat 600 que se acerca al chofer y le dice, ¿lo empujo? Y el chofer, muchas gracias, estamos llamando al equipo mecánico, qué sé yo cuánto. Y era esa situación. A veces nos proponemos hacer algo que nos queda grande, no podemos avanzar en nuestras ideas porque nos falta mérito. Entonces, la falta de mérito no es algo que nos tiene que descorazonar, sino decir, muy bien, me voy a poner a acumular mérito. Pero no piensen que va a venir enseguida la respuesta. Hay alguien muy querido para mí que practica poco, para mi gusto, y entonces muchas veces dice, me quedé sin trabajo. Tiene un trabajo independiente. Me quedé sin trabajo. Así que me voy a poner a practicar, porque cada vez que practico me sale trabajo. Y eso es solo una casualidad. Si esa persona no dejara de practicar, no es que vaya a tener siempre trabajo, pero tiene más mérito en su caudal que le va a ir dando circunstancias más estables en su trabajo. Y entonces de ahí surgen todas estas ideas de cómo acumular mérito formalmente al hacer una práctica de meditación, al hacer plegarias, al tener un altar en casa, etcétera, y después todas las prácticas informales. Cualquier cosa que hagamos puede transformarse en una aspiración y una acumulación de mérito. Por ejemplo, a Luis me sirvió una taza de té. Entonces, al recibirla, yo además de agradecerle, puedo hacer una aspiración. Que Luis llegue pronto al despertar. Así viene a ayudarme, ¿no? Eso es un chiste. Que llegue pronto al despertar y se transforme en un gran salvador de todos los seres. Y a la vez, que cada sorbo que yo tome de este té, así como se sacía la sed en mí, que todos los seres sacíen sus necesidades, que estén satisfechos, que estén colmados. Y eso no queda en el ojalá, que les decía al principio, queda en esto de me estoy comprometiendo a nivel del pensamiento, por ahí Luis o ninguno otro se entera de lo que estoy pensando, pero al activarlo, en cuanto alguien me dice, ¿me ayudas? Dale.
yo ya estoy dispuesta a considerar al otro, ¿no es cierto? Y no va a ser hecho desde el esfuerzo o la obligación. Entonces, vamos un poquito más hacia el beneficio y después pregunto si vemos la pregunta de Mónica y alguna otra. Entonces, cuando hablamos del beneficio por acumular mérito, se explica como el impacto positivo de nuestras acciones, de nuestras prácticas y de nuestro camino, tanto para nosotros como para los demás. Los que ya son budistas, si ustedes pueden ser lo más bajo perfil posible, que cuando están en un contexto nadie se entera de que son budistas, eso marca un buen criterio de practicante. No les digo en su familia, que por ahí tienen un altar en su casa, pero en su lugar de trabajo, etcétera, en vez de ir vestidos todos de bordó o de raparse, bueno, hoy en día está de moda, así que no llamaría la atención, pero andar con un mala, haciendo mantras mientras que están trabajando, o llegan y tal como muchas oficinas se ven las fotos de los hijos y de los nietos, etcétera, que ustedes pongan al Dalai Lama, a Karmapa y Tatas y Saumerios, etcétera. Bueno, si todo eso lo dejan de lado, simplemente llegan a su lugar, es un lugar bien cuidado, están a gusto, etcétera, eso empieza a indicar una buena aproximación de un practicante laico de la ciudad viviendo el Dharma. Y entonces, ustedes mismos pueden proponerse todas ideas, les digo algunas, como para que después ustedes generen otras. Al igual que les hablaba de la taza, a la mañana cuando se ponen su pantalón y se ajustan el cinturón, entonces digan que hoy pueda, en este día, cuidar mi conducta ética para no dañar a los demás, cuando abren la puerta de su casa para salir a la calle, que al abrir esta puerta todos los seres se liberen de sus condicionamientos que los encierran, al cerrar esta puerta, que cierre entonces las puertas hacia la confusión, al comer, que este alimento nutra con la preciosa apertura del corazón a todos los seres, etc. No es sugestionarnos, me gustaría que se entienda, es soltar aspiraciones, eso de qué estoy haciendo, acompañado del por qué lo estoy haciendo, la motivación de ayudarnos y de cómo lo estoy haciendo. Entonces, ¿qué hago? Me llevé el Dharma a lo largo del día y a la noche digo que toda la actividad positiva que haya reunido la pueda ofrecer a los seres. Y en ese estado, entonces, entrar al sueño es muy distinto de estar viendo una tele, se nos chuequean los ojos, apagamos y roncamos. Hay como un contexto de entrar en el dormir, hay un contexto para entrar en el despertar, y lo podemos ampliar en otra de estas charlas mensuales, pero para darles ideas. Y ahí va la creatividad de cada uno, cuando entendemos el sentido. Nuestro objetivo es lograr resultados que promuevan la armonía, reduzcan el sufrimiento y contribuyan al desarrollo espiritual, sea cual sea. Si tienen un hermano o un amigo que es un buen practicante cristiano, listo, comparten lo que tienen en común. Y si ese amigo trata de convencerlos de que el catolicismo es mejor que el budismo, entonces sonríen o hacen algún chiste o lo que fuera. Tengo unas amigas de colegio y hay alguna que se conoce el Evangelio de memoria y muchas veces empezamos esas charlas y me dice, porque en tal lugar y qué sé yo, cuánto dice, solo entrarán al reino de los cielos. Qué buena noticia, le digo, y trato de cambiar de tema. Y en ese sentido, entonces, no buscamos confrontar y cuanto más bajo perfil seamos, entonces más van a relucir las cualidades que logramos incrementar a través de la práctica. No es que no las teníamos antes, las teníamos, pero en un porcentaje muy pequeño.
Y es increíble lo que pueden abrirse esas cualidades. Ya con que notemos que se abrieron, qué sé yo, un 10%, vamos a estar sorprendidos y todo lo que va a seguir desarrollándose a lo largo de esta vida o las siguientes. El mérito es en gran medida la base de nuestro camino, de cualquier viaje espiritual significativo o recorrido espiritual significativo. Crea las condiciones necesarias para que practiquemos el Dharma de manera efectiva y para que alcancemos el despertar. Y el beneficio es la expresión de ese mérito. ¿Cómo lo comprobamos? Actuar con la intención de beneficiar a los demás es la expresión natural de nuestro camino budista. Y existe una relación cíclica entre estos dos. Generamos mérito a través de acciones virtuosas, lo que conduce al beneficio, lo que nos apoya aún más en la creación de más acciones meritorias. Y entonces se dice como tirar un pequeño poquito de nieve desde lo alto de la montaña, que se le va pegando otro poco de nieve, y se transforma en una gran bola de nieve que llega al llano. No lo vean como algo peligroso, véanlo como algo divertido, ¿no es cierto? Es decir, se van encadenando situaciones que nos llevan hacia el despertar, como entendiendo que ese es nuestro objetivo final. La primera es muy fácil. Entonces la primera es la primera paramita, es una palabra sánscrita que indica virtudes o perfecciones trascendentes, ¿no es cierto? Eso es lo que le da la diferencia. Generosidad, conducta ética, paciencia, que se la llama la difícil. Eh, la energía entusiasta, me gusta esa traducción porque es propiamente la palabra tibetana. Sonru indica eso, energía entusiasta. Pero por supuesto muchas veces se la traduce como diligencia, perseverancia. Después está la concentración meditativa, porque la meditación es un estado, entonces no es una virtud. La virtud es la concentración meditativa. Y la última, la sabiduría, prajna. Entonces, si cada una de las anteriores tiene la sabiduría integrada, se transforma en una virtud trascendente. Si no, es una virtud común. ¿Por qué? Porque está apoyada en alguien que hace algo. Entonces, la generosidad al principio va a estar marcada por un sujeto, un objeto y una acción. Una persona carenciada, nosotros tenemos algo para ofrecerle, supongan unas frutas, y entonces está el sujeto, nosotros, el objeto, ese otro ser, y lo que estoy dándole, la acción de dar esas frutas. ¿Sí? Por ahora es una virtud, pero es una virtud que está mancillada. No es un demérito, no es una no virtud, es virtud, pero está mancillado por la noción de alguien haciendo algo. Supongan una persona, el caso típico de tiene recursos y alguien de su ciudad vive en la provincia, supongan de Buenos Aires, en una ciudad pequeña, se acerca y le dice, un doctor, supongan es un abogado o un escribano, por decirle a alguien que en general en las ciudades pequeñas es alguien con recursos, necesitamos una salita nueva para el hospital. Muy bien, aquí tienen mi aporte y arranca la obra y le agradecen muchísimo y dice, me gustaría para el recuerdo de mis hijos y mis nietos que quede una placa, donado por el señor tal y tal en tal fecha. Bueno, eso marca la actitud que tenemos nosotros, no digo el caso de ese señor, señora, sino nosotros en nuestra vida cotidiana, en donde siempre estamos esperando el reconocimiento. Entonces es una virtud, pero mancillada. Cuanto menos
estemos buscando ese reconocimiento, mejor. A tal punto de que no haya apego al ego y que uno simplemente da, como se ve en las historias de Buda antes de nacer, como el príncipe Gotama, que, por ejemplo, hay una muy conocida que solemos, cuando vamos en peregrinaje a Nepal, que en una vida anterior Buda dio su cuerpo a una tigresa y sus cachorros. Iba caminando por el bosque, encontró a esta tigresa muerta de hambre, sus cachorros no tenían leche para alimentarse, y entonces él corta un poco de su brazo para que eh, tome la sangre y se da cuenta que no iba a ser suficiente. Entonces deja su cuerpo. Y ese fue como el gesto que indicó la perfección de su camino como bodhisattva. No es algo para que hagamos nosotros, ¿no es cierto? Pero muchas veces, imagínense lo que es el apego a nuestro ego, que tanto se fomenta dar sangre, ir a los hospitales para dar sangre, para que haya sangre en los bancos cuando viene alguien accidentado, etcétera, y son muy poquitas personas que van. Y dicen, no tiene que hacer ayuno, no duele, puede hacer después todas las actividades que quiera. ¿Y cuántos de nosotros vamos a donar sangre frecuentemente? Entonces, ahí hay un claro malentendido. Yo puedo, no estoy dando mi cuerpo, pero doy algo que después lo recupero. Con un buen almuerzo lo recupero. Y entonces sirve para otros, para ayudar a otros, ¿no es cierto? Si alguien me pidiera un riñón o, no sé, otras cosas, uno lo pensaría. ¿Sí? Muchos padres dan a sus hijos algo que necesitan, pero si no, ese es un desafío mucho más bravo, dar la sangre. ¿Cuántas veces vamos a dar a hacernos un análisis de sangre por un chequeo? Le dimos la sangre al laboratorio, después se va a la basura, ¿no es cierto? Entonces, para juntar esas dos preguntas, cuando la generosidad está acompañada de la sabiduría, entonces no hay apego al ego. No tener apego al ego no quiere decir para nada no tener discernimiento. Tenemos un discernimiento tan claro de lo que es correcto dar, correcto para la persona, correcto el objeto, correcto el momento, porque son todas cosas que se estudian, es bellísimo el estudio de las paramitas, y la correcta manera de dar sin esperar una respuesta. Entonces, por ahí pasa nuestro entrenamiento de cómo ir soltando este error de apegarnos al ego. El ego no va a desaparecer, nos va a acompañar hasta el despertar. En el momento del despertar no hay ego. Pero mientras tanto va a haber ego. Lo que no tiene que haber es apego al ego. Hay preguntas que en muchas ocasiones se me ocurre responder. Es mucho mejor la pregunta, tal como te genera a vos la inquietud, que una respuesta que venga de otro. Porque hay preguntas que uno las tiene que dejar que estén ahí un tiempo hasta que nuestra experiencia madure y surja entonces una respuesta que compruebe lo que hemos escuchado. Así que mi respuesta va a ser provisoria. Es cierto lo que vos decís, pero estamos mezclando las dos verdades. La verdad relativa está apoyada en el tiempo y en el espacio. Entonces yo le digo a Luis, ¿hay arroz para cambiar el altar? Me va a decir, sí. ¿A dónde está? Está en el estante de la cocina. Ah, perfecto. Ya sabemos en dónde está. Pero no podemos hablar de lo mismo con actividades mentales. Nosotros pensamos que en algún lugarcito del cerebro está el recuerdo de cuando yo era chica y me caí del caballo, o cuando fue mi cumpleaños y tenía 12 y no sé qué, y pensamos que está guardadito ahí y que hay algo como que se abre el cajón y sale el recuerdo. Algunas personas lo
describirían de una manera o de otra, pero sentimos que está igual de acomodada que están las cosas en nuestra alacena de la cocina. Y resulta que todo eso está en un espacio que no tiene límites y que no tiene forma, que no está asociado al tiempo y al espacio. Pero es cierto que el mérito corresponde a la verdad relativa. Y la conciencia, la esencia de nuestra conciencia, corresponde con la verdad absoluta. Pero podríamos presentar el tema de esta manera. ¿Qué es lo que pasa de vida en vida? ¿Qué es lo que fluye constantemente? Por ejemplo, si no nos vamos a las vidas pasadas, de esta mañana hasta este momento. ¿Qué fluyó? ¿Qué nos permitió llegar a este momento de nuestra vida? Tomando desde la mañana hasta ahora, o tomando desde las 7:30 hasta ahora, periodos cortos de tiempo. ¿Es el yo que simplemente se trasladó a lo largo del tiempo? Y en ese caso, que supongan tengamos esa conclusión, ¿en dónde se apoya el yo? Y entonces es así como empezamos a encontrar esta enseñanza de que hay una continuidad inalterable de la conciencia. Llamando conciencia no esta conciencia que entendemos tosca, sino la naturaleza esencial del ser. Esa conciencia que es unión de espacio, vacuidad, y luminosidad, cognición. Entonces, es eso lo que fluye constantemente. Y, sin embargo, hay alguien que percibe que esa continuidad inalterable del estado natural es yo, 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 yo. Para los que tenemos ciertos años, cuando éramos chiquitos, había unos dibujitos, unos libritos, que si uno pasaba las hojas rápido, veía como si fuera un dibujito animado en movimiento. Re viejos, ¿no es cierto? Bueno, por ahí Eduardo te tocó, algunas de las personas y otras personas. No, ¿en serio, César? ¿También vos? ¿Sí? Bueno, entonces, esas fueron todas nuestras vidas. Podríamos tomarlo como un ejemplo. Y si paráramos el librito y nos llevamos el recuerdo de ese hombre que está así, en la otra estaba así y en la otra estaba así, bueno, ese nosotros decimos, soy yo existo, soy lo único que existe. Y mírenlo con una perspectiva mayor, lo absurdo que es aferrarse a este tiempo, a este espacio, a esta vida, a este yo. En la vida anterior dijimos, este soy absolutamente yo. Nadie puede negar que soy yo. Y ahora en esta vida decimos, no, este soy yo. Pero no nos acordamos de lo que fuimos antes, ni tenemos la menor idea de qué vamos a hacer en una vida futura. Entonces, es insólito aferrarnos a algo que está en continuo cambio. Y de esa manera entonces podemos entender que lo que realmente transita, si podemos decir que transita el tiempo, es lo que es. Mientras que lo que yo creo es algo circunstancial, que nace, vive y muere, nace, vive y muere, nace, vive y muere. Pero no en esta vida, sino en cada minuto o en cada segundo o en cada situación. Y por ahí nos podemos empezar a aproximar. No sé, a mí en un momento se me venía esa imagen ¿vieron en los documentales del océano? La ballena trasladándose, que casi no hay movimiento, y una cantidad de pececitos que van juntos, que aprovechan la corriente o que aprovechan algo de su piel. Bueno, todo eso sería como todas las huellas de nuestras acciones, todo eso, y la ballena como nuestro estado natural, una continuidad inalterable del estado natural. Mientras que me enojé, estoy bien, estoy mal, estoy bien, estoy así, estoy así. Eso serían como los pececitos que se acercan y se van, y se acercan y se van.
y hay algo que sigue tranquilo, tal cual es, como sin separarse un minuto de lo que es. Mientras que nosotros estamos continuamente inventándonos. Es un esfuerzo increíble. Cada día en el espejo decimos, ay, este soy yo. Y resulta que no tenemos nada que ver con el yo de ayer. Tendríamos al contrario que decir, buenos días, encantada de conocerte. Y a ver, el pelo tiene que ir para ese lado. Muy bien, estoy lista. A ver qué nos depara la vida hoy. Y salimos así a lo que nos depare. De una forma espontánea. Alguien nos dice consuelo, sí. O alguien dice la Marinchen, sí, como tomándonos un tiempo de adaptarnos. A este soy yo. Me conocen así. Pase, pasa a la oficina, esto es tu lugar, sí. Y entonces después nos vamos a dormir. Nos desentendemos, a la mañana nos volvemos a introducir. Hola, buenos días, encantada de conocerte, a ver qué nos depara la vida hoy y de esa manera empezamos de vuelta. Entonces, sí, en vez de aprovechar el dormirnos, podemos aprovechar los momentos de meditación para soltar la identificación grosera con nosotros mismos, por aquí, una meditación por allá, otra meditación por allá. Eso nos hace mucho más ágiles. Hoy hablé por demás. Tomémonos un momento para hacer silencio, tratar de soltar el esfuerzo, respirar a gusto. Y entonces reunamos todo el mérito de este encuentro, todo el mérito del día de hoy, es decir, las acciones positivas del cuerpo, la palabra y la mente, todo el mérito de esta vida e incluso de las vidas pasadas. Lo reunimos todo y se lo ofrecemos a los seres. Lo pueden hacer mientras que exhalan. Por esta actividad benéfica que pueda obtener la omnisciencia de Buda y habiendo vencido mis negatividades, que pueda liberar de este océano del devenir a los seres que están sacudidos por los sufrimientos del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte.